Bienvenidos a Desde la Palabra, un espacio donde buscaremos responder diversas inquietudes y abordar temas relevantes desde la Palabra de Dios. En la presente entrega tenemos la siguiente pregunta que buscaremos resolver. ¿Existen los apóstoles hoy? A menudo hay congregaciones que dicen tener apóstoles, ministerios apostólicos y proféticos que promulgan ser herederos del apostolado del primer siglo. También hay hombres que se autodenominan apóstoles y profetas. La pregunta que yace en el aire e intentaremos responder es, desde la palabra, ¿qué es un apóstol? Desde la palabra, ¿cuáles fueron las características de un apóstol? Y desde la palabra, concluyentemente, responder si existen o no apóstoles hoy. Con lo primero que hay que empezar es diciendo que la palabra apóstol significa enviado. Es una transliteración del griego de la palabra apóstolos, que significa enviado. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, apóstolos es traducido como enviado porque se habla de el verbo enviar, ¿no? Como cuando se envía a alguien a alguna labor y no necesariamente el oficio apostólico. Sin embargo, en todo lugar en el Nuevo Testamento donde se habla del oficio apostólico, se traduce en general apóstol o apóstoles. El oficio apostólico fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10, uno de los textos de los Evangelios, nos dice que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, en fin. Y luego el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones con el mensaje que ellos tenían que predicar. Entonces, un apóstol es un enviado directamente por Jesucristo, llevando el mensaje que viene de Jesucristo a otras personas. Algo muy interesante que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que un apóstol nunca es comisionado por otro apóstol. Los apóstoles siempre fueron comisionados por Cristo mismo. Algo parecido a lo que estoy diciendo lo tenemos en Gálatas capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 11: el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los apóstoles recibieron revelación directa de Jesucristo para comunicar el mensaje del evangelio. Ellos no lo aprendieron ni lo recibieron de otro hombre. De hecho, en la misma epístola, en la salutación, se confirma esto cuando Pablo dice: Pablo, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Un poco más adelante, en la epístola de los Efesios, tenemos en el capítulo 4 que el apóstol Pablo, hablando de los oficios que Cristo ha instituido en su iglesia, en el versículo 11 dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús instituyó varios oficios para la edificación de su iglesia, entre ellos los apóstoles y los profetas, así como también pastores. Sin embargo, muchos se toman de este texto para decir que los apóstoles aún continúan hoy. Sin embargo, en la misma epístola de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo explica cuál era el trabajo de los apóstoles y profetas, o la naturaleza de su oficio. En el versículo 20 del capítulo 2, dice el apóstol que la iglesia o los miembros de la iglesia son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir,
Jesucristo es la piedra fundamental del edificio que es la iglesia de Dios, y el fundamento son los apóstoles y los profetas. Toda persona que sabe de construcción sabe que el fundamento se pone solo una vez y al principio. Uno no está poniendo fundamento a medida que construye el edificio. De la misma forma, el apóstol Pablo nos dice que el oficio de apóstol y profeta fue puesto como fundamento de la iglesia, y sobre ese fundamento se edifica para arriba. Así como el fundamento de un edificio es solo puesto una vez al principio, de la misma manera el oficio apostólico fue fundamentado solo una vez al principio. También tenemos cuáles son las características, en segundo lugar, cuáles son las características de los apóstoles del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 1 tenemos la elección de un nuevo apóstol, el apóstol Matías, en reemplazo del apóstol Judas Iscariote. En ese texto el apóstol Pedro nos da cuáles son las condiciones o requisitos que un apóstol debía tener. En el versículo 21 dice: es necesario, o sea, como una condición necesaria, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Ahí nos damos cuenta que el apóstol dice que un hombre que iba a reemplazar a Judas debía en primer lugar haber estado todo el ministerio terrenal de Cristo como un discípulo de él. Es decir, debía haber participado en el ministerio terrenal de Cristo. No necesariamente como uno de los 12 apóstoles, pero sí debía haber sido un discípulo. De aquí se señalan a dos, uno Matías y otro Bernabé. Vemos entonces que el primer requisito para ser un apóstol, además de haber sido comisionado directamente por Jesucristo con el mensaje del Evangelio, como ya vimos, es que tendría que haber estado en el ministerio terrenal de Cristo. En segundo lugar, el mismo texto continúa diciendo: uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. Y esto también se confirma en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo, al igual que Pedro, habla de la resurrección, de haber visto al Señor resucitado como uno de los requisitos de los apóstoles. Un segundo requisito, por lo tanto, era haber visto personalmente a Cristo resucitado y haber sido comisionado directamente por el Cristo resucitado. Todos los apóstoles del Nuevo Testamento fueron comisionados directamente por el Señor resucitado. También tenemos en 2 Corintios capítulo 12 que el apóstol Pablo nos dice una tercera característica de los apóstoles. En el versículo 12 nos dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Una de las características de los apóstoles, y como dice ahí el texto, de las señales de apóstol. O sea, un apóstol era una persona que era empoderada por Dios para realizar señales, prodigios y diversos milagros. La razón de esto: los apóstoles resucitaban muertos, sanaban enfermos y había mucho poder de sanidad en el ministerio apostólico. Nada más es cosa de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. La razón de que esa administración de muchos milagros fue dada en el primer siglo, lo encontramos la razón de eso en Hechos 14, en el versículo 3 de Hechos 14, dice: los apóstoles hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí el texto nos dice que las señales y prodigios funcionaban como un testimonio de la palabra de Dios, es decir, confirmaban la palabra dada por el Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque como el mensaje fue establecido y fundamentado por primera vez por los apóstoles de Cristo,
su mensaje debía estar acompañado de muchos milagros para autenticar que el mensaje era proveniente de Dios. En efecto, esa es también la razón por la cual hoy día aquellos que predicamos el Evangelio no necesitamos que nuestros ministerios estén llenos de señales, prodigios y milagros como en la era apostólica, porque nosotros no estamos fundamentando un mensaje. El mensaje ya fue fundamentado, ya se puso ese cimiento abajo y nosotros construimos sobre ese fundamento. Esa es también la razón, sea que usted esté de acuerdo que los dones continúan o no en el día de hoy, debemos todos estar de acuerdo que al menos la administración de milagros y señales de la era apostólica del primer siglo no es como está actualmente. No hay ningún lugar en el mundo donde se realicen todas las señales y maravillas que vemos en el libro de los Hechos particularmente. Y la razón de eso es porque el mensaje estaba siendo confirmado y testificado por Dios mismo. Entonces, en tercer lugar, como hemos visto, tenemos una confirmación del apostolado por medio de las señales y los prodigios que ellos realizaban. Resumiendo, tenemos que un apóstol es comisionado directamente por Jesucristo y no por otro hombre, sino porque es Jesucristo en persona que le da el mensaje fundante del Evangelio. En segundo lugar, el apostolado es un ministerio fundamentante en la iglesia, es decir, que pone la fundación, el fundamento. En tercer lugar, el apóstol debía también haber estado en el ministerio de Cristo. En cuarto lugar, el apóstol también debía haber visto a Cristo resucitado. Y alguien se preguntará, bueno, el apóstol Pablo no cumple con ese requisito de haber estado en el ministerio de Cristo. Y eso es cierto. El apóstol Pablo fue la única excepción a esa regla. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo apareció a Pedro y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después dice a todos los apóstoles. Es decir, el Cristo resucitado apareció a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El último apóstol llamado y comisionado por el Cristo resucitado fue Saulo de Tarso, y su llamamiento lo encontramos en Hechos capítulo 8. Por lo tanto, luego de Pablo no existen más apóstoles. Ningún otro hombre fue llamado a ejercer el ministerio apostólico, que fue fundante a la iglesia del primer siglo. Es así, con la definición de lo que significa apóstol, viendo sus características desde la palabra, como se llama este espacio, es que podemos concluir que el oficio apostólico ya no continúa más hoy. Los apóstoles dejaron sus escritos y ese es el fundamento de la iglesia, a saber, el Nuevo Testamento. Por lo cual hoy día no se necesitan más apóstoles. La doctrina apostólica ya ha sido establecida. Por lo cual todos aquellos, tanto iglesias como personas, que se autodenominan ministerios apostólicos o que se dicen que son apóstoles, en realidad están yendo contra la palabra de Dios y no están entendiendo lo que significa un apóstol hoy en día. Por lo tanto, podemos finalizar diciendo en este episodio que al responder nuestra pregunta inicial, si existen hoy los apóstoles, respondemos que bíblicamente no es correcto afirmar que el oficio apostólico es vigente el día de hoy, sino que fue terminado con el último apóstol llamado, que fue el apóstol Pablo, y también el último apóstol que murió fue Juan, el apóstol Juan. Y desde entonces, desde el primer siglo en adelante,
no encontramos más apóstoles en toda la historia de la Iglesia. Esto, por supuesto, también es confirmado por los padres de la Iglesia, los que siguieron a los apóstoles, en nada más analizar sus escritos para darse cuenta que ninguno de ellos se autoproclamó apóstol, ni ya habían apóstoles en el siglo II. No tenemos ningún escrito de alguien autodenominándose apóstol, porque precisamente se entendía que el oficio apostólico ya había terminado. Espero que le haya gustado este programa, este episodio, y les mando un cálido abrazo. Nos vemos en un próximo episodio en Desde la Palabra. Que Dios les bendiga.